Bien, alumnitos, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer el curso de física, el tema dinámica. ¿Qué dice dinámica? Dinámica es movimiento, pues dinámica, ¿no? Vamos a hacer dinámica. Esta vez ya no es estática. Estática es cuando el cuerpo está quieto, o sea, este cuerpo que está acá está quieto. En otras palabras, decimos que está en equilibrio. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas que podrían intervenir para que me genere movimiento, su fuerza resultante tendría que ser nula. Pero si yo a este cuerpo le someto una fuerza, ¿no? Y lo hago mover, ¿cierto? Entonces diré que este cuerpo está dinámico, está en movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Es la parte de la mecánica que tiene por finalidad estudiar las relaciones entre la fuerza y el movimiento que éstas provocan. Segunda ley de Newton, importante, acá interviene la segunda ley de Newton. Toda fuerza resultante no nula, al actuar sobre un cuerpo de masa m constante, produce una aceleración que posee la misma dirección que su fuerza resultante, siendo su valor directamente proporcional al valor de la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Por ejemplo, yo tengo acá un bloque, ¿cierto o no? Está a una velocidad porque está en movimiento. Está sometido a varias fuerzas. Entonces, cuando yo interpreto lo que es la segunda ley de Newton, diré que la masa mantiene su masa a una velocidad, pero estas fuerzas que están acá se suman y se convierte en una fuerza resultante con una aceleración. Si el movimiento es para allá, porque la aceleración está para allá, pues, ¿cierto o no? La aceleración apunta a la derecha y el movimiento para allá. Muy bien, entonces se cumple que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración, donde el Fr es fuerza resultante, m masa y a aceleración. En dinámica vamos a trabajar mucho con esta ecuación. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. ¿Ya, muchachos? Vamos a copiar. Bien, ahorita vamos a hacer un par de ejemplos, ¿sí? De referente a este capítulo. Dice, determina el módulo de la aceleración que experimente el bloque de 5 kilogramos. O sea, este bloque que está acá tiene una masa que es 5 kilogramos. Ahí está. Muy bien. Si tú te das cuenta, este cuerpecito que está acá se está moviendo hacia la derecha, porque acá hay unas líneas punteadas, significa que va a una velocidad. Hay una fuerza que se opone, que es 30 newton, pero hay una fuerza que está inclinada. Yo te había dicho que esa fuerza inclinada siempre se descompone. Vamos a descomponerla, ¿ya? Esta fuerza que está acá, una va a estar en el eje X, ¿correcto? Y esta va a ser, como acá es 37, acá va a estar 50 por el coseno de 37. Ahí está. Y aparece otra que está por acá, que va a ser 50 seno de 37. Ahora, para interpretar las dos componentes, estas dos fuerzas que están de azul reemplazan a esta fuerza que está acá de 5 newton, o sea, la eliminan. Entonces yo voy a trabajar. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estas dos fuerzas, 50 seno de 37 o 50 coseno de 37, me generan una fuerza que va a favor del movimiento? Miren que el movimiento va a la derecha, ¿sí o no? Por estas líneas punteadas. ¿Cierto o no? Entonces yo te pregunto, entre estas dos fuerzas, ¿no es cierto que 50 coseno de 37 es la fuerza que lo jala a ras del piso? Mientras que la fuerza 50 seno de 37 la quiere levantar. Entonces el movimiento siempre va a ser horizontal. Entonces la pregunta es, profesor, esa fuerza que usted ha manifestado 50 seno de 37 no me produce, ¿qué cosa? Una velocidad que va a favor del movimiento, ¿ya? O sea, una fuerza que va a favor del movimiento. Entonces, la única posibilidad de estas fuerzas son estas dos, pero esto tiene su valor. ¿Cuánto es el coseno jóvenes de 37? ¿No es cierto que esto sería igual? Mira, mira, presta atención, ¿ah? A 50 multiplicado por el coseno de 37. Coseno de 37 es 4 quintos. Ahí está. Le sacamos quinta 1, quinta ¿cuánto es? 10. Y 10 por 4, ¿cuánto me sale? 40. 40 newton es esta fuerza que está acá, que apunta a la derecha. Entonces tú lo único que tienes que decir, por dinámica, que se cumple. Vamos, que se cumple, muchachos. Que se cumple. Solución por acá.
que la fuerza resultante que interviene en el bloque va a ser igual a la masa por ¿quién? Por la aceleración. ¿Ya? La fuerza resultante es directamente proporcional a la masa. ¿Sí? Entonces tú dices lo siguiente. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre ese bloque que me generan movimiento? ¿La que está arriba genera movimiento? No. O sea, movimiento hacia horizontal, ¿no? La única fuerza que me genera movimiento, ¿quién es? Esta que está acá, que ya lo calculé que es 40, y la que se opone, que es 30. ¿Ya? Entonces, no es cierto que este es 40, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale esto? 30. Entonces lo jala a la derecha. Al jalar a la derecha, le produce movimiento. Entonces tú dices, fuerzas que apuntan a la derecha, ¿quién es? 40. Menos fuerzas que se oponen, ¿cuánto es? 30. Ese es igual a la masa, que es 5 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Pero a 40, quítale 30, 10. 10 es igual a 5 veces la aceleración. El 5 está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. ¿Y cuánto me sale? 2. 2 metros por segundo al cuadrado vendría a ser la aceleración. Entonces, esto que está acá vendría a ser mi respuesta, porque me piden determine el módulo de la aceleración. La aceleración vale 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya, muchachos? Sí se ve, ¿no? Ahora vamos a poner un poquito más acá. Y ahora sí. Muy bien. Jovencitos, siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Vamos por acá, ¿ya? Solución. Recontra sencillo. Es una aplicación nada más de lo que estamos haciendo. Dice, calcular la aceleración del bloque mostrado. Yo te pregunto, acá había líneas punteadas, ¿no? Punteadas así, que significa que si están para este lado, el cuerpo se mueve a la derecha. Si las líneas estuvieran para este lado, el cuerpo se mueve hacia la izquierda. Pero acá no tengo líneas punteadas, pues, no tengo. Yo le pregunto a usted, ¿hacia dónde se mueve el cuerpo? ¿A la derecha o hacia la izquierda? ¿Quién me dice? Vamos. Jóvenes, yo le pregunto, si tú sumas estas dos fuerzas que se van a la derecha, ¿cuánto suma? ¿Cuánto sería 12 newton más 10 newton? ¿Ah? No es cierto, jóvenes estudiantes, que 12 newton más 10 newton va a ser igual a ¿cuánto? 22 newton. Pero la suma de estas dos fuerzas se están jalando a la derecha. Y acá me suma 22 newton, mientras que acá hay otra fuerza que está con dirección a la izquierda y tiene 7 newton. Entonces yo te pregunto, ¿hacia dónde se mueve el cuerpo? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha, pues. Profesor, ¿por qué? Porque este tiene más fuerza, pues, que esta que está acá. Y lo va a jalarse, ¿no? Entonces tú dices, por el principio de la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza resultante que actúan sobre ese cuerpo es igual a la masa multiplicada por la aceleración. ¿Ya? Y eso que está ahí es la ecuación de la segunda ley de Newton. Entonces yo te pregunto, para aplicar la fuerza resultante, ¿cuántas fuerzas veo yo? 1, 2, 3. ¿Las tres están a favor o en contra del movimiento? Sí. Si hubiera una fuerza que apunta hacia arriba o una fuerza que apunta hacia abajo, que es el peso, esas dos fuerzas no me generan movimiento horizontal. ¿Ya? Entonces, diré, fuerza resultante. ¿Qué fuerzas apuntan a la derecha? 12 y 10. O sea, 12 newton más ¿cuánto? Más 10 newton menos la fuerza que se opone, 7 newton. Me tiene que dar igual a la masa, que vale 3, multiplicado por la aceleración. Voy a poner solamente 7, ¿ya? Ustedes saben muy bien qué es newton. Ahí está. Profesor, pero si nosotros operamos todo esto que está acá, ¿cuánto me sale, muchachos? A ver, tengo 12 más 10 menos 7. 12 más 10 es 22. Le quita 7, 15. 15 es igual a 3 veces la aceleración. Ahí está. ¿Se ve? Sí se ve, ¿verdad? Entonces yo voy por acá y digo lo siguiente. El 3 está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. Y eso es igual a la aceleración. Entonces la aceleración, jóvenes, me va a salir. ¿Cuánto es 15 entre 3, muchachos? 5. 5 metros por segundo al cuadrado. Y eso vendría a ser mi respuesta, porque me están pidiendo cuál es la aceleración.
¿Ya? Muy bien, eso sería todo, muchachos. ¿Ya? La siguiente clase no les estoy dejando tarea porque van a estar en exámenes. ¿Ya? La idea fundamental es que practiquen. ¿Ya? Hasta ahí nos quedamos. La siguiente clase hacemos más problemas.